Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados chicos que nos están viendo. En esta semana vamos a hablar sobre complicaciones en el paciente oncológico secundarias al tratamiento que reciben. Cabe mencionar que estas complicaciones están orientadas prácticamente a que ustedes sepan identificarlas de manera temprana y que también sepan cómo actuar ante algún caso de este tipo. Bien, quédense y los invito a continuar viendo esta pequeña diapositiva. Entonces, las complicaciones en el paciente oncológico van a estar determinadas prácticamente por el tipo de medicamento que se esté administrando, así como también el periodo en el cual se administre. No es lo mismo administrar un medicamento de una vez por una sola ocasión a estar repitiendo esta dosis cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días. Y precisamente las propiedades del medicamento y de la solución son las que van a terminar ocasionando reacciones en todo el organismo del paciente. Cabe mencionar que las principales complicaciones están determinadas por 5 diferentes episodios. Tenemos a la flebitis, a la extravasación, a la mucositis, a la pancitopenia y a la neutropenia, que vamos a describir todas y cada una de las características de ellas. Entonces, bien, empezamos con la flebitis. ¿Qué es la flebitis? Bueno, la flebitis cabe mencionar que se va a presentar en terapias intravenosas prolongadas. Generalmente tienen que ver con errores en el mantenimiento de la permeabilidad del catéter. Sí, va a haber una dificultad para poder mantener esa vena o ese acceso vascular seguro. Cabe mencionar que la flebitis se define como la inflamación de las paredes vasculares y que ocasiona infiltración a las capas que circunvencinan con el vaso. ¿Cuáles son las causas de la flebitis? ¿Por qué se puede presentar la flebitis? Bueno, tenemos tres causas identificadas. Las causas mecánicas, las infecciosas y las químicas. En el caso de las mecánicas tienen que ver con el propio catéter y la técnica de inserción. ¿Qué quiere decir? Que son traumáticas. Hay una situación que yo siempre les he comentado a los estudiantes que están iniciando a realizar procesos de canalización de venopunción, ¿sí? Es preferible que si tú no encuentras la vena en un primer intento, bueno, retires el catéter, retires la aguja y vuelvas a intentar en un segundo nuevo intento. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se acostumbra que si no está ahí, empezamos a buscar la vena por debajo de la piel con la jeringa dentro y entonces esto puede ocasionar un traumatismo en la parte interna de las capas y condicionar a que se presente la flebitis. Cabe mencionar que entre el 10 y 30% de los pacientes que tienen catéter periférico corto precisamente desencadenan o presentan un episodio de flebitis. La segunda causa son las infecciosas y están provocadas por gérmenes patógenos relacionados a la contaminación del equipo o a la mala manipulación del mismo. Cabe mencionar que tener una técnica séptica adecuada disminuye el riesgo de agregar un microorganismo ya de por sí a la lesión del endotelio que existe, pues más la acumulación de gérmenes, bueno, pues puede derivar en una flebitis supurada o en una flebitis séptica y que precisamente puede ocasionar un peligro para el estado general del paciente y para el vaso de la región. Y bueno, por último, las químicas, que son cuando se van a presentar con ciertos fármacos y sobre todo saber que las propiedades de esos fármacos son las que pueden ocasionar irritación en el vaso y con ello desencadenar la flebitis. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales de la flebitis? Bueno, los principales signos y síntomas son dolor en la zona de la vena afectada. Vamos a tener edema, vamos a tener eritema que va siguiendo el trayecto de la vena, además de que puede haber rigidez muscular en la zona afectada y se palpa el cordón venoso. Prácticamente como hay una inflamación de las paredes del vaso, esta vena va a ser palpable en todo su trayecto por el engrosamiento que tienen sus paredes. Aquí, por ejemplo, podemos observar las características de la flebitis y veamos cómo la vena sigue su trayecto y se alcanza a apreciar claramente esta zona de edema que además genera una protuberancia y bueno, tenemos aquí
los signos característicos de la flebitis. Bien, ahora, para valorar la flebitis cabe mencionar que existen algunas escalas propuestas por la Sociedad de Enfermería en Infusión o de Infusión en Enfermería y que fueron propuestas en el año 2009 y 2011. La primera valora la flebitis en 3 grados del 1 al 3 y la segunda lo va a valorar en 5 desde el 0 hasta el 4. Y cabe mencionar que dependiendo de las características que tenga, va a ser la estadificación que va a recibir ese paciente. Aunque también existe la famosa escala Fleviti de Maddox, que vamos a ver cómo califica. Bien, la escala de flebitis de Maddox va a calificar desde el 0 hasta el 5 y precisamente esta es una de las escalas más completas porque no solamente califica a la flebitis, sino también va a calificar el estado de confort o de dolor que tiene el paciente. Vean ustedes que una escala 0 pues es prácticamente una vena permeable, una vena que no tiene complicaciones, mientras que una escala 5 es una flebitis ya prácticamente desarrollando una trombosis franca y que además hay datos de bajo riego sanguíneo, es decir, hay datos de hipoperfusión. Cabe mencionar que en este caso la tromboflebitis indica el retiro del catéter y además puede provocar dolores severos. Y prácticamente mientras más se va subiendo en la escala, es más grave el deterioro que surge o que sufre el tejido circunvencino al vaso. Aquí tenemos varias imágenes que representan los diferentes grados de flebitis, en las que podemos observar los diferentes cambios, las diferentes morfologías que pueden tener y prácticamente pues estamos observando desde un grado 0 hasta un grado 5. Cabe mencionar que prácticamente uno de los principales cambios que vamos a observar es el enrojecimiento del área. Por eso es importante que cuando se realiza la fijación del catéter y del equipo, se quede libre la zona periférica, la zona por donde sigue el trayecto del vaso. Esto para que el enfermero pueda estar vigilando el estado de la venoclisis y detectar de forma oportuna alguna de estas complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar flebitis? Bueno, existen algunos que favorecen y que son más predominantes en estos casos, como por ejemplo la contaminación relacionada con el uso de la técnica, el calibre y el material del catéter, la destreza del operador, la anatomía del sitio de la venopunción, el tiempo de uso de la venopunción, la frecuencia de la curación y de la fijación, las características de la infusión y por último, la edad del paciente y enfermedades asociadas, las cuales vamos a describir cada una de ellas. Bien, cuando nosotros hablamos de contaminación relacionado con el uso de la técnica, quiere decir que debemos de cuidar que al momento de colocar el catéter tengamos nosotros una técnica séptica y que respetemos la integridad del material. Recuerden que los materiales vienen estériles, entonces debemos de manipularlos con mucho cuidado para evitar contaminación del mismo. Hay que utilizar antisépticos de forma correcta. Podemos utilizar desde la clorhexidina al 2%, una solución alcoholada al 70% o también la famosa povidona iodada, que nos ayudan a hacer la asepsia de la región que se va a utilizar y cabe mencionar que debemos de seguir los principios de la técnica aséptica, de la asepsia, ¿sí? Del centro a la periferia, de lo proximal a lo distal y tener mucho cuidado de no contaminar la zona. Uno de los errores que cometemos cuando apenas estamos empezando con la colocación de los catéteres es que al momento de que nosotros estamos limpiando la zona, llega a quedar un poco humedecida y luego muchas veces nosotros secamos con aire, expulsamos con aire. Entonces esto puede generar una contaminación, entonces no se recomienda hacer, de favor no lo vayan a hacer, tengan mucho cuidado con eso. Otra característica que tenemos que cuidar también es el calibre y el material del catéter. Recordemos que en una venopunción lo que queda dentro del vaso es esta
trayecto de plástico, este trayecto que precisamente queda dentro de la luz y que nosotros retiramos la aguja para que no genere más traumatismo, y precisamente esto es lo que va a permitir el paso de fluidos. Ahora, cabe mencionar que hay que tener cuidado con el calibre y la longitud, ya que dependiendo del estado de la persona va a ser el grosor de los vasos, y si nosotros metemos un calibre más grueso de lo que soporta la vena del paciente, pues vamos a terminar irritando. Hay que también considerar que debemos de utilizar biseles afilados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que la aguja haya sido solamente de primer uso, porque luego muchas veces al primer intento no queda la venoclisis y queremos volver a utilizar el mismo catéter, entonces esto hace que pierda filo y hay que tener mucho cuidado con ello. También hay dispositivos como el teflón que son más rígidos, y bueno, el teflón contribuye en una alta incidencia de trombosis, ya que presenta una dificultad para deslizarse dentro del vaso y esto genera mayor traumatismo, así como también saber que el de mayor biocompatibilidad para el cuerpo es el poliuretano, ya que son más flexibles y son más tromboresistentes. Al tener estas características, bueno, nos permite tener un mayor tiempo la venoclisis, nos permite también manipular de manera correcta al momento de realizar el procedimiento. Y bien, importante saber también que la destreza del operador es un factor que influye muy continuamente, y esto tiene que ver con la manipulación de materiales, la aplicación de la técnica correcta y la facilidad para el procedimiento, ya que cuando nosotros hacemos la colocación del catéter, bueno, debemos de cuidar, como lo hemos mencionado, de que quede dentro del vaso sin poder atravesar por completo el vaso, y tampoco que, bueno, vaya a quedar en las capas internas, en las capas externas del vaso, porque también esto puede generar una lesión. En el caso de la anatomía del sitio de venopunción, debemos de conocer qué es lo que debemos de evitar para que no se nos complique con una flebitis. Lo primero que debemos de evitar son zonas de flexión. Entonces, pliegues como el codo están contraindicados para dejar una venoclisis. También debemos de evitar las venas que tienen un aspecto varicoso, que están trombosadas o que presentan hematomas a su alrededor. No debemos de repetir los intentos en el mismo sitio, porque esto también aumenta las posibilidades de una flebitis. Hay que limitar la actividad del paciente, porque precisamente también el movimiento, el mecanismo de movimiento puede generar traumatismos en el vaso, y evitar canalizar extremidades con difícil retorno venoso. Además, en el caso de que exista una extremidad que sea sospechosa de foco de infección, también no debemos de canalizarlo. Esto porque a través de vía sanguínea puede diseminarse el agente causal de la infección y desarrollar una sepsis. Vamos a ver los vasos de la región, y prácticamente los que más se utilizan son las venas cefálicas accesorias, que son esta vena que se encuentra en la cara externa del antebrazo, que está del lado del dedo pulgar, o también podemos utilizar la vena mediana, o que le llaman vena medial, que es la que se une con la cefálica y la basílica y nos da esta a la mitad del pliegue, aunque también podemos utilizar la vena basílica. Es importante saber que aquí cerca tenemos nervios y tenemos arterias. Es por ello que cuando nosotros hacemos la técnica de venopunción, nuestro catéter no debe de entrar completamente paralelo, sino que debe de entrar ligeramente perpendicular. Sí, estamos hablando a 30-35 grados para evitar lesionar estos vasos o este nervio, ya que son muy importantes en la región. ¿Sí? Y bueno, y seguir el trayecto de la vena, esto es muy importante porque vamos a ver una imagen más adelante donde la colocación del catéter no es correcta y prácticamente va a contraflujo del flujo sanguíneo, y eso también puede generar episodios de flebitis. Bien, en el caso del tiempo de venopunción, cabe mencionar que aquellas venoclisis que van a tener más de 72 horas instaladas en el paciente, hay riesgo de una flebitis, ¿sí? Por el tiempo que llevan ahí. Además,
de que habíamos mencionado que hay que cuidar mucho el flujo de la sangre. Vean ustedes esta imagen, y precisamente la puse no tanto porque fuera importante o representativa para ustedes, sino por la forma en la que está fijada y además la forma en la que se colocó el catéter. Vean, el catéter va hacia abajo y esto es al revés. Tenemos que seguir el flujo sanguíneo. Acuérdense que el retorno venoso va de lo distal del brazo hacia lo proximal, pues prácticamente debió de haber entrado al revés, así como lo muestra la imagen de aquí abajo, y precisamente por eso les puse esta imagen representativa. Cabe mencionar también que la frecuencia de curación y fijación, ya que en algunos lugares se utilizan apósitos transparentes para estar vigilando el sitio de inserción, y que además en algunos lugares se trabaja por reemplazar este catéter y dejarlo en un periodo máximo de 4 días. Cabe mencionar que hay catéteres centrales en donde se tiene que hacer un proceso de curación y que prácticamente, bueno, cada vez que se hace la curación se tiene que estar fijando con una cinta adherente nueva. Dentro de las características de la infusión a considerar, debemos de tomar en cuenta su pH, que es el grado de acidez, y la osmolaridad, que se define como la suma de todos los electrolitos y de todas las sustancias que componen a esa solución. Cabe mencionar que un pH normal en la sangre se encuentra entre 7.35 y 7.45, mientras que la osmolaridad oscila entre 290 más menos 10, que significa que puede subir hasta 300 o que puede bajar hasta 280. Cabe mencionar que mientras más ácido o más alcalino sea un fármaco, se va a convertir en más irritante. Aquí presentamos una lista de los fármacos más comunes que se utilizan en el hospital y que pueden generar irritación. Por ejemplo, la cefalosporina, la difenilidantoína, el cloruro de potasio, la vancomicina, inclusive la misma solución intravenosa puede modificar su pH dependiendo de la cantidad de medicamentos o dependiendo de los tipos de medicamentos que se agreguen a ella. Por eso es importante considerar esto, seguir las pautas de dilución para poder prevenir episodios de flebitis. Mientras que en el caso de la osmolaridad, bueno, va a depender de la dosis del medicamento, de la concentración y de la presentación, ya que esto puede modificar la concentración de la misma y puede favorecer o puede hacer que se presente un episodio de flebitis. Vean, por ejemplo, que 50 mililitros de dextrosa al 5% tiene una osmolaridad de 280. 50 mililitros de solución salina al 0.9 tiene una osmolaridad de 308. El agua estéril tiene de 0 a 1 y la nutrición parenteral parcial o la nutrición parenteral total, perdón, esta es periférica. La nutrición parenteral periférica y la nutrición parenteral total tienen concentraciones muy altas. Es por ello que las NPP y la NPT pues se tienen que administrar en catéteres centrales y de calibre grueso para evitar el colapso del vaso. Es por ello que debemos de seguir las recomendaciones de preparación y dilución de los medicamentos para disminuir las posibilidades de una flebitis. Dentro de las características de infusión, bueno, también tenemos que debemos de considerar la velocidad de la administración. Hay algunos fármacos que por su naturaleza se tienen que administrar, como la canción de Luis Fonsi, como despacito, porque si nosotros lo ponemos de golpe va a generar una irritación del vaso y bueno, podemos colapsar ese acceso periférico. También es importante evitar que durante la administración del fármaco haya extravasaciones. La extravasación, bueno, en algunos hospitales también la conocen como la infiltración, que es cuando el catéter sale de la luz del vaso y entonces empieza a depositar el líquido dentro del tejido circunvencino. También es importante saber que hay soluciones que están programadas para pasar en cierto tiempo, como por ejemplo 8 horas, 12 o 24 horas, y que no debemos de apresurar este tiempo indicado por el médico, ya que también administrar grandes cantidades de volumen puede ocasionar el colapso del mismo. En el caso de la edad del paciente y enfermedades asociadas, debemos de recordar que quienes más sufren son los adultos mayores, ya que a su edad existe una pérdida de la integridad del vaso, que significa que las venas pierden elasticidad y además de eso se adelgazan y son más difíciles de manipular.
Debemos de considerar que la zona que nosotros vamos a escoger tiene que ser completamente inspeccionada por el personal que va a realizar el procedimiento, ya que debemos de evitar aquellas zonas de flexión o también venas tortuosas. ¿Qué significa? Venas que tienen un trayecto irregular, ya que esto puede generar una insuficiencia venosa, puede comprometer la circulación del vaso y de los vasos sanguíneos anexos y con ello disminuir la perfusión. Es importante saber también que siempre se va a escoger de primera instancia las extremidades superiores, dejando solamente para casos muy específicos las extremidades inferiores o inclusive el cuello. Prácticamente estas segundas opciones son para casos de severidad, casos muy urgentes en donde no es posible canalizar en extremidades superiores, como por ejemplo un paciente que acaba de sufrir una descarga eléctrica. Bien, importante, hay que seleccionar la mejor zona de punción. ¿Esto qué significa? Que debe de tener el calibre necesario la vena para poder aguantar el calibre del catéter, ya que si la vena es demasiado delgada y el catéter es más grueso, bueno, vamos a terminar por dañar ese vaso periférico. Importante también considerar que no haya dificultad de circulación en la zona. Para eso podemos hacer pequeñas pruebas, cortando la circulación sanguínea y viendo el llenado capilar, cuánto tiempo tarda en volver la circulación a retomar su zona, y también, bueno, considerar que no haya cambios de coloración, que no haya presencia de hematomas, que no haya presencia de cianosis. Importante, la zona que escojamos tiene que ser cómoda para el paciente y no debe de limitar la movilidad del mismo. ¿Cuáles son las acciones que debemos de implementar para prevenir un episodio de flebitis? Bueno, debemos de considerar las técnicas asépticas en cuanto a la colocación, manejo y administración de fármacos una vez que ya se encuentra instalado el equipo de venoclisis, así como también tener una vigilancia y control del sitio de punción, realizando las inspecciones necesarias para verificar que no haya signos de inflamación, así como también la curación y mantenimiento. Ya dijimos que en el caso de los catéteres centrales se tiene que realizar un cambio de apósito y precisamente se tiene que realizar una curación para evitar las infecciones del catéter. Importante, los cuidados se pueden realizar en 3 momentos de estancia del paciente y se pueden realizar previos a la administración de algún fármaco o previos a la administración del equipo de venoclisis. Tiene que ser durante el mantenimiento del equipo de venoclisis y por último durante la administración. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones de cada uno de estos momentos. Bien, en el caso de las acciones previas a la administración, debemos de colocar catéteres de calibre pequeño, alternar los sitios de punción, además de evitar venas engrosadas, como ya lo habíamos mencionado, tortuosas o que tengan la presencia de hematomas o flebitis anteriores, así como también evitar extremidades con circulación comprometida, es decir, que pudieran presentar edema generalizado. Importante considerar siempre como primera opción el acceso venoso central. Durante la administración, bueno, es importante saber el tipo de medicamento que se va a utilizar porque, como ya lo hemos mencionado, hay medicamentos que tienen una mayor capacidad de destrucción tisular, así como también verificar siempre las diluciones. Es muy importante que el estudiante de enfermería y el profesional de salud sepa manejar las diluciones de los fármacos para poder modificar las propiedades en cuanto al pH y también a la osmolaridad para que esto disminuya el riesgo de una inflamación de la pared del vaso. Así como también, bueno, no hay que aplicar nunca ningún medicamento antes sin comprobar que esté canalizado de manera correcta, que haya retorno venoso. Eso nos está hablando de que efectivamente el catéter se encuentra dentro del vaso y no vamos a ocasionar en nosotros una extravasación de líquido, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Debemos siempre tratar de lavar la vía periférica con solución fisiológica siempre que se administra un fármaco. Esto pues para evitar residuos y que a través de los residuos, bueno, se vaya generando un tapón, un mecanismo, un coágulo que pues, al final de cuentas termine por colapsar el vaso. Así como también, bueno, debemos de administrar primero los fármacos que no generan reacción y a lo último los fármacos que sí tienen riesgo de reacción, a los que denominamos vesicantes, como le hemos dicho.
Y en caso de que haya dudas, hay que valorar la permeabilidad de la vía. Hay que verificar que la vía esté dando retorno venoso, ¿sí? Si es posible, en algunos casos vamos a evaluar el cambio de la venoclisis cada 72 horas y si existen datos de inflamación de flebitis, hay que valorar el retiro de la misma. Ahora, durante el mantenimiento es importante cambiar los sistemas de perfusión junto con la venoclisis, así como también reducir la manipulación al mismo del catéter y realizar la técnica aséptica durante el aseo, así como también vigilar los datos de inflamación, como es la aparición de enrojecimiento, dolor, edema, secreción en alguna parte del punto de inserción del catéter y esto, si llegara a aparecer, nos indica de manera inmediata el retiro del mismo. Es importante saber que todo sistema va a estar compuesto por diferentes partes que el enfermero debe de identificar, como el prolongador, la llave de 3 vías, los tapones, el sistema de gotero, y deben de estar siempre limpios de sangre, ya que estos pueden generar coágulos que de alguna manera terminen por colapsar la vía. Bien, y llegamos a la extravasación. ¿Sí? A la extravasación también en algunos lugares se le conoce como infiltración o infiltrado. ¿Qué significa extravasación? Bueno, la extravasación quiere decir que el líquido que nosotros estamos infundiendo al interior del vaso está saliendo al tejido de alrededor. Generalmente esto va a tener una mayor repercusión cuando los fármacos son de tipo citostático. Ahorita vamos a ver qué es un fármaco citostático. Entonces, para poder entender la extravasación, ¿qué está sucediendo? Bueno, tenemos aquí una representación de un vaso sanguíneo. Vean el trayecto que tiene la vena. Y lo que está entrando, está rompiendo la piel, es el catéter. Pero vean que el catéter no está dentro del vaso, está afuera. Por lo tanto, todo el tejido que está alrededor de aquí se va a llenar de líquido. Aquí podemos observar entonces nuevamente el vaso sanguíneo. Vean ustedes cómo este vaso sanguíneo, aquí va viajando la sangre, prácticamente el catéter tendría que quedar dentro de esta zona. Vamos a activar la opción de dibujo para poder explicar dónde quedaría el catéter. Entonces el catéter tendría que quedar dentro del vaso sanguíneo, más o menos algo así. Y entonces aquí se infundiría el líquido, por aquí pasaría el fármaco adentro. Pero cuando se coloca mal el equipo de venoclisis, bueno, puede suceder lo siguiente. Puede suceder que hayamos colocado mal el equipo y entonces el catéter haya quedado fuera del vaso sanguíneo. Entonces toda esta zona de aquí, todo ese tejido, se va a llenar con líquido y a eso le vamos a llamar extravasación. Cabe mencionar que la extravasación se va a clasificar en inmediata y retardada. Cuando hablamos nosotros de una extravasación inmediata, quiere decir que se va a presentar desde los primeros minutos hasta las primeras horas de administración del fármaco, mientras que la retardada puede tardar en aparecer, valga la redundancia, hasta después de las 48 horas posteriores a la administración. Cabe mencionar que en este caso la que representa un riesgo mayor es la retardada, puesto que cuando nos damos cuenta de que acaba de suceder esta extravasación, ya tiene tiempo el medicamento entrando en contacto con el tejido que puede llegar a destruirlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la extravasación? Vamos a tener el dolor, el prurito o ardor en la zona, el eritema o la flacidez, así también como el edema y cambios de temperatura en la zona donde se colocó la solución. Vean ustedes cómo aquí tenemos tres tipos de extravasación, en donde efectivamente observamos la zona del vaso que está inflamada. Vemos en algunos lugares vemos ampollas, en algunos vemos cambios de coloración rojizo, en otros alcanzamos a ver una palidez de tegumentos y en otros observamos zonas necróticas o zonas de tejido tisular, perdón, de tejido dañado, de tejido necrótico, ¿sí? Entonces, por eso es importante reconocer las manifestaciones clínicas. Dijimos entonces que los medicamentos citostáticos son los que van a traer mayores repercusiones al momento de producirse la extravasación. ¿Pero qué es un citostático? Bueno, un citostático es un fármaco que va a impedir o que va a retrasar la división celular.
De ahí que tenga un alto poder necrótico o un alto poder de daño tisular. Precisamente, de acuerdo a su potencial, vamos a tener que existen tres tipos de fármacos citostáticos, que son los irritantes, los no irritantes y los vesicantes. En el caso de los irritantes, van a provocar irritación local en el sitio donde se colocó, pero no producen necrosis, tal y como observamos nosotros en la primera imagen, que donde está el sitio conectado de la solución, vemos un enrojecimiento, vemos un eritema en esta zona y que si nosotros llegamos a tocar, inclusive podemos sentir caliente. Bien, en el caso de los no irritantes, vamos a tener aquellos que no generan ninguna molestia, ninguna sintomatología importante, únicamente un levantamiento, un abultamiento de la zona y se siente al momento del tacto se llega a sentir duro y que precisamente estos solitos se van a reabsorber y no van a generar secuelas mayores. Mientras que los vesicantes, estos sí van a producir vesículas o ampollas de gran tamaño acompañadas de una necrosis tisular. Observen ustedes aquí esta escarificación que tenemos en la piel secundaria a una flebitis. ¿Y qué factores me van a alterar el deterioro tisular? Bueno, pues vamos a tener que el daño tisular va a estar determinado por el potencial que tiene el medicamento y también la cantidad y el tiempo que estuvo en contacto ese fármaco con el tejido, ¿sí? Entonces, estos dos fenómenos, estos dos factores me pueden hacer que se produzca una lesión importante o una lesión muy pequeña. También debemos de considerar que existen fármacos que por su naturaleza son y tienen un poder vesicante mucho mayor. ¿Cuáles son estos fármacos? Bueno, tenemos a la doxorubicina, tenemos a la andriamicina, tenemos a la epirubicina, tenemos a la vincristina, tenemos a la vinblastina y tenemos al vinorelbine, ¿sí? Que son fármacos de tratamiento oncológico que pueden provocar estos daños. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería que debemos de tener al momento de producirse una extravasación? Bueno, número uno, debemos de identificar de manera rápida el proceso de extravasación, ¿sí? Tenemos que identificar también las manifestaciones clínicas que pueden llegar a ser, repito, dolor, prurito, ardor, edema, palidez, eritema o cambios en la temperatura local. Cabe recordar que vamos a tener también una velocidad de infusión alterada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la solución no va a estar pasando al mismo ritmo, a la misma velocidad a la que se tenía planteada. Entonces, si nosotros tenemos que estamos esperando que una solución de 500 mililitros, ¿sí? Sea administrada al paciente y esperamos que en la primera hora se hayan pasado aproximadamente 80 mililitros, vamos a ver que tenemos un flujo muy lento de solución y eso puede hablarme de una una extravasación, que está teniendo una extravasación y entonces el catéter está teniendo dificultades para fluir el líquido. Otra situación importante, cuando nosotros detectamos la extravasación de forma inmediata, debemos de notificar y debemos de registrar todo porque es importante vigilar lo que viene después, porque las reacciones severas o los cambios severos no se van a presentar en ese momento, se van a presentar tiempo después. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tenemos nosotros para evitar estos episodios de extravasación? Bueno, número uno, identificar qué fármacos son los que me pueden generar un periodo vesicante o una necrosis tisular. 2. Verificar la viabilidad del sistema de venoclisis, es decir, que esté íntegra la perfusión de soluciones. Ver la permeabilidad y retorno venoso de la misma, así como también informar al paciente sobre las posibles manifestaciones que pudiera tener para que nos pueda notificar de forma oportuna. Así como también verificar el ritmo del goteo, que es el correcto, y observar siempre el sitio de punción. Por eso les mencionaba yo que es importante que al momento de realizar una venoclisis o una venopunción debemos dejar descubierta la zona por el trayecto por donde pasa el catéter para estar verificando estas características. Importante,
Si se va a administrar más de un fármaco, aquellos fármacos que tienen poder vesicante o que tienen mayor grado de irritabilidad se van a administrar al final, ¿sí? Y por último, debe de haber una correcta fijación del catéter para evitar movimientos y con ello evitar que aparezca una extravasación. Importante, una vez producida la extravasación, es fundamental la atención inmediata para reducir los daños tisulares que se pudieran presentar. Bien, en el caso de la extravasación, ¿cuál es el tratamiento y las medidas iniciales? Bueno, número 1, debemos de detener la infusión sin retirar la aguja o el catéter. Es importante notificar que se acaba de presentar un caso de extravasación. Vamos a tratar de extraer de 5 a 10 mililitros de sangre, esto con el objetivo de que podamos jalar el medicamento que se encuentra extravasado, ¿sí? Así como también disminuir de 5 a 10 mililitros de solución fisiológica a través de la vía de infusión, ¿sí? ¿Para qué? Para diluir el potencial del agente citostático. Por eso es importante que no retiremos el catéter, porque si lo retiramos ya no podemos realizar estas maniobras. Y en caso de que fuera necesario, bueno, tenemos que administrar el antídoto si es que el medicamento lo tuviera. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los antídotos más utilizados para ese tipo de fármacos. Y bueno, por último, retirar la vía de administración. Es importante que dentro de las medidas complementarias que podemos ejecutar, tenemos la elevación de la extremidad afectada, así como también utilizar medidas físicas o medios físicos como lo son el frío o el calor, y documentar y registrar lo que acaba de suceder en nuestra hoja de enfermería. Ok, y dentro de los antídotos y medidas físicas, bueno, uno de los antídotos que tenemos al dimetil sulfóxido al 99%, en donde vamos a colocar de 1 a 2 mililitros vía tópica, y posteriormente vamos a colocar frío en caso de que el medicamento sea la doxorubicina o andriamicina, así como también la epirubicina, la idarubicina, la daunorubicina, la mitoxonrona y la mitomicina. C. Tenemos que aplicar hialuronidasa, 150 unidades internacionales en 3 mililitros de solución fisiológica, y se va a aplicar por vía de extravasación, es decir, a través del catéter. Si ya se retiró, entonces se tiene que colocar vía subcutánea y se va a poner alrededor de la zona afectada, realizando 6 punciones de 0.5 mililitros y posteriormente aplicar calor en caso de que sea vinblastina, vincristina, vinorelvine o vindecina. Importante, si se aplicamos frío hay que evitar la presión, ya que de por sí el frío genera una vasoconstricción y al momento de que nosotros hacemos presión estamos reforzando este efecto vasoconstrictor y cortando el flujo sanguíneo. Importante que tiene que ser cada 30 minutos aproximadamente y, durante 30 minutos cada 6 a 8 horas y por las últimas 72 horas en las que se están con el paciente. Importante, si es calor, tiene que ser calor seco. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos de utilizar soluciones calientes, sino mejor dicho apósitos calentados, ¿sí? Para evitar la presión también y por lapsos de 30 minutos. Bueno, por último, una recomendación bien importante. Es necesario registrar en la hoja de enfermería el medicamento que se extravasó, el sitio y las respuestas o los efectos que ha tenido el tratamiento en el paciente, siempre y cuando sean desfavorables. También se debe de indicar el nombre del enfermero que detectó la extravasación, quién la avisa, la hora en la que se notificó y cuáles fueron las medidas que se tomaron y sobre todo en el horario y en el orden en el que se realizaron. Cabe también mencionar que debe de acompañarse de una descripción de la lesión para tener un historial de la evolución, así como también poder hacer un seguimiento de la misma. Bien, hasta aquí con la primera parte de las complicaciones relacionadas al tratamiento con pacientes oncológicos. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.